¿correcto? Y ninguna de estas modificaciones propuestas por el Ejecutivo implica una limitación o una anulación del derecho que tenemos todos los peruanos a protestar de manera pacífica y conforme a lo que establecen las normas. Vamos a dejar esto para otro momento porque el Ejecutivo ha mandado un proyecto de ley para endurecer las penas. Para endurecer las penas en estado de emergencia. La primera pregunta que yo me hago, hay muchos que se han arañado, ¿no? Pero es un endurecimiento de las penas para los vándalos, digo yo, ¿no? Para los que van a romper cosas. Si las protestas son pacíficas, no te pasa nada. Si bloqueas carreteras, se endurece la pena. Pero si no bloqueas, no te pasa nada. Entonces vamos a hablar con los especialistas. Estamos en un enlace telefónico con Fernando Silva, abogado penalista. Bienvenido, Fernando, a Exitosa. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Un gusto escucharte. Bienvenido, muchas gracias por aceptar. Ha habido un endurecimiento de las penas y para muchos ha sido como una manera de bloquear las protestas. Yo no le encuentro la manera, pero a ver, tú explícame. Pero para que las personas sepan, van a pasar en estado de emergencia solamente, se pretende, porque todavía lo tiene que decidir el Congreso. Esto es un proyecto que lo manda el Ejecutivo y va de la siguiente manera. Lesiones leves en la actualidad es de 2 a 5 años y pasa de 8 a 14 en el proyecto de ley que manda el Ejecutivo al Congreso en estado de emergencia. Formas agravadas de daño de bienes de 1 a 6 es lo actual y quieren que sea de 4 a 8 años. Atentado contra medios de transportes, ¿no? De 3 a 6 años y que pase a 8 a 20 años. Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, ahora es de 6 a 8 años y quieren que pase de 8 a 10 años. Disturbios, ahora es de 6 a 8 años y no quieren que sea menor a los 15 años. ¿Qué le parece, doctor? A ver, Karina, vamos a empezar para que tus televidentes lo comprendan de una mejor manera, ¿no? El Estado decide qué conductas están prohibidas y también decide qué sanción se le aplique a esas conductas prohibidas. Me refiero al Estado como sociedad, representado por el organismo del Estado que da las leyes, que es el Congreso, ¿no? Por eso el Ejecutivo le envía ese proyecto de ley al Congreso para que el Congreso lo apruebe. Entonces, las normas penales y sus consecuencias jurídicas, ya sean multas, penas de cárcel, son el reflejo de lo que la sociedad en ese momento sostiene o en ese momento quiere. Nuestro Código Penal es del año 1991 y desde el año 1991 han habido una serie de modificaciones que responden a eso, responden a la sociedad en ese momento. Es decir, pena de muerte para los violadores, pena de muerte para los corruptos, por ejemplo, ¿no? Entonces endurecen las penas en algunos delitos, se terminan olvidando algunos otros. Al día de hoy en el país un homicidio puede tener 6 años y un delito patrimonial puede tener 15, por ejemplo, ¿no? Cuando los bienes jurídicos, evidentemente el bien jurídico vida es mucho más valioso que el bien jurídico patrimonio. Entonces, la ola de violencia que ha tenido este país, nuestro país, en estos últimos 2 meses o 3 meses, desde el 7 de diciembre a la fecha, ha generado una serie de hechos que ha ameritado la respuesta por parte del Estado o del Ejecutivo en este caso, para comunicarle al Congreso: algo tenemos que hacer con estos vándalos que disfrazan el derecho a la protesta para realizar actividad criminal que ya está sancionada en el Código. Entonces, este proyecto de ley tiene 3 efectos, Karina. El primer efecto es que en algunos tipos penales lo que se hace es se introduce una agravante dentro de los que ya existían, como lesiones graves, por ejemplo, dentro de los que ya existían, para sancionar si se comete en este tipo de actividad, en este tipo de protestas, ¿no?
por ejemplo, se comete durante la vigencia del estado de emergencia, ¿no? O se comete a partir de actos de violencia dentro de la protesta, ¿no? Entonces, esa circunstancia es la que se ha recogido y se ha endurecido en algunos otros delitos si es que se cometen dentro de esta circunstancia. Es una forma que tiene el Estado es de decir, tratar de es un evitar, agravante, ¿no? doctor Silva, es un agravante. Las penas siguen igual, pero con agravante En algunos A. casos, claro. En algunos casos las penas con el agravante siguen igual, en algunos otros casos se ha introducido como agravante y se le ha dado una pena específica. Pero es una respuesta del Estado. Yo no puedo calificar si eso está bien o eso está mal, porque eso tiene que aprobarlo el Congreso. Y si lo aprueba el Congreso quiere decir entonces que en este momento nuestra sociedad requiere ese tipo de política criminal. Muy bien, pero esto va enfocado, porque hay una polémica, esto va enfocado, yo sé que las reglas, algunas veces nosotros tenemos un montón de leyes y eso no para la criminalidad, ¿no? Pero esto va enfocado a criminalizar, a entorpecer la protesta, porque yo lo que entiendo que las protestas deben ser pacíficas, más bien va a tratar de separar lo pacífico del vandalismo. Para empezar, habla de estado de emergencia. Ese es el supuesto, ¿correcto? Y ninguna de estas modificaciones propuestas por el Ejecutivo implica una limitación o una anulación del derecho que tenemos todos los peruanos a protestar de manera pacífica y conforme a lo que establecen las normas. Entonces, estado de emergencia, hay que tenerlo claro, es en un periodo de tiempo, el estado de emergencia. Así es. El estado de emergencia es en un periodo de tiempo decretado por el Estado conforme a algunas circunstancias que lo ameriten. Y después usted me dice que esto no tiene nada que ver con el derecho que tenemos nosotros a protestar, porque es un derecho constitucional. Esto es otra cosa, son delitos que se cometen. Así es. Estamos hablando de cosas completamente diferentes, Karina. Es decir, yo no entiendo por qué hay algún sector de la opinión pública que está señalando que esto es una respuesta del Estado para evitar las protestas en lo absoluto. Las protestas se pueden dar el día de mañana. El día de mañana podemos salir a marchar todos si estamos en desacuerdo con alguna acción que tome el Ejecutivo. Lo que no podemos hacer, evidentemente, Karina, es ir a destruir los bienes públicos o privados. Eso no es protesta. Por supuesto, porque yo leí este endurecimiento y dije, qué bien, porque no se pueden bloquear las carreteras, porque hay un montón de personas que se han perjudicado con estos y un montón de microempresarios, pequeño empresario. La leche la hemos visto cómo la han tenido que botar. También he visto cómo ha habido el terror en una cabina de un tráiler que casi han masacrado a un conductor. Estas son medidas delictivas, ¿sí o no? Actos delictivos. Pero por supuesto, Karina, o sea, todo lo que hemos visto desde el 7 de diciembre hasta inclusive el día de hoy en Puno, que siguen las carreteras bloqueadas, son actos criminales. Son actos criminales, actos de vandalismo, actos de robo, actos de lesiones, son actos todos ellos sancionados ya por el Código Penal sin necesidad de esta modificación. Lo que hace esta modificación es que si eso se comete en estado de emergencia, agrava la situación de la gente que la comete. Claro, y entonces... Y procesalmente disminuye algunos beneficios que tienen los investigados cuando se acogen a alguna terminación pronta del proceso. Y entonces esto hace separar más, pues, la protesta del vandalismo. Aquí se va a quedar bien en claro quiénes son los infiltrados y quiénes son los que legítimamente han alzado su voz de protesta. Si una persona o un grupo de personas o un colectivo desea hacer una protesta, ninguna de estas normas debería afectarlo. Pero si ese colectivo lo que quiere es ir a quemar expedientes en la fiscalía, a quemar patrulleros, a quemar policías, a impedir que la gente vaya a trabajar, a bloquear carreteras, esa gente tiene que ser sancionada. Esa norma es para ellos. Eso no es protesta.